Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? De Coloquiando, bienvenidos a esta nueva edición, episodio número 2. Y ya transmitiendo desde diferentes canales de IDECA. Como saben, este podcast llega gracias al Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y les invitamos pues a compartir, a reaccionar, a interactuar a todos ustedes, amigos y amigas. Bien, hoy estamos 16 de marzo ya, cada vez más cerca a las elecciones generales, más cerca a 12 de abril, ¿no? 12 de abril. Cuidado, me confundo algo ahí, por favor me corrige producción. Agradecer también ahí a Rigoberto, a Karen, a todo el equipo que está detrás de cámaras. Hoy día nosotros hemos preparado pues un programa especial. La semana pasada hemos arrancado conversando con dos candidatos, uno a la senaduría y el otro a diputado, ¿no? Como candidatos por la región de Puno. Bueno, hoy día también vamos a tener invitado, pero antes queremos hacer algunos comentarios. Estos días hemos visto que han estado saliendo encuestas, ¿no? A nivel nacional. Pero hay mucho que decir también de estas encuestas, ¿no? Entonces revisamos un poco qué es lo que nos dicen. Empezamos un poco, tal vez ahí proyectamos de Datum, que ha salido fresquito el día de ayer, a ver si tenemos ahí en pantalla, me avisan si ya lo tenemos. ¿Ya lo tenemos? Datum. Estamos viendo ahí lo que es intención de voto por candidato para las elecciones presidenciales, ¿no? Si este domingo se realizaran las elecciones presidenciales y se presentaran los siguientes candidatos, ¿por cuál de ellos votaría usted para elegir al presidente de la República? Es la pregunta que plantea la encuestadora. Entonces ahí sale pues en primer orden Rafael López Aliaga del Partido Renovación Popular con 11.4%, seguido de Keiko Fujimori con 10.9%. En tercero está ubicado Alfonso López Chao, el ex rector de la Universidad Nacional de Ingenierías, ¿no? De Lima. Y novedad para algunos seguro, algunos lo han comentado ahí en los medios como el Outsider, a Wolfgang Grosso, ¿no? De Integridad Democrática con un 5.1%. También por ahí está Carlos Álvarez y César Acuña con un 3.8%, ¿no? En los primeros lugares explica la encuestadora que prácticamente sería como un empate técnico. En el segundo cuadro pasamos ahí, se ubica Johnny Lescano, el puneño, ¿no? Del Partido de Cooperación Popular. Con uno de sus candidatos estábamos conversando la semana pasada, está con 3.2%. Ahorita vamos a analizar qué candidatos tienen mayor respaldo en el norte, en el sur, en el centro, en Lima. También es importante ver también esto, ¿no? También está Jorge Nieto, se ubica con un 2.5% del Partido del Buen Gobierno, candidato que lo han llamado de muchos, ¿no? De redes sociales. Está también el hermano del expresidente Martín Vizcarra, quien va ahora su hermano Mario Vizcarra con 1.7% del Partido Perú Primero. Está también Ricardo Belmont con 1.6, Sior Forsyth con 1.5, Roberto Sánchez 1.4, que hace algunos días creo que estaba por la región de Puno también, ¿no? Bueno, eso son entonces lo que es la intención de voto. A ver, tenemos el siguiente. Tenemos ahí para complementar, ¿no? La intención de voto. ¿Para quién votaría si mañana fueran las elecciones? Otros 9.8%, ningún candidato, o sea, blanco o viciado 21.5%, no sabe 15.2%. Bueno, estos estarían en realidad primero, bueno, 21.5%, no sabe 15.2%. A ver cuánto tenía Aliaga, 11 puntos, Keiko tiene 10, y los blancos y viciados 21, los que no saben 15.2, ¿no? Sumado
¿cuánto? 35, 36 aproximado, ¿no? Entonces, eso es lo que nos muestra la encuestadora Datum. Muchos dicen, nadie cree en las encuestas. No refleja la realidad, dice, ¿no? A ver, tenemos ahí un poco la evolución también, vamos a ver. La evolución de la intención de voto presidencial por candidato. Esta encuestadora limeña ha estado siguiendo pues desde meses atrás ya, no es de este mes nomás. Por ejemplo, ahí vemos una ligera, una caída, ¿no? de Rafael López Aliaga. Algunos dicen que ahora ya se ha levantado, ¿no? Porque en la anterior encuesta de la semana pasada, Keiko pasaba como primero y segundo ahí Rafael. Pero ahora igual sigue cayendo, yo creo, aunque con un 11.4, igual él tenía en su mejor momento en febrero 13.4, de ahí cayó a 10.0 la semana pasada o hace 15 días, y ahora a 11.4, todavía no se ha levantado, ¿no? Entonces Keiko está ahí también manteniendo ahí, también bajando, está bajando, ¿no? Está bajando de 10.7, que era el más alto, baja a 10, mantiene un poquito, ¿no? 10.9. Otro candidato a ver que ha subido, ahí tenemos, creo que López Chao es lo que está escalando, ¿no? De 2.9 en diciembre, de 3.8 en enero, febrero 3.8, en febrero segundo también 5.7, ha subido fuerte ahí. En marzo cayó López Chao 2 puntos, ¿no? Y ahora en marzo recupera 6.5%. Del candidato que han estado hablando bastante en los medios de comunicación también es pues de Grosso, ¿no? De 0.2% en diciembre y ahora a 5.1%, pero ahí yo no creo que suba más, ¿no? Es un candidato que siento que está siendo un poco inflado, ¿no? Y el señor César Acuña, por ahí, sabemos que no va a ganar, pero ahí sabemos cuáles son sus intereses, ¿no? Va a meter congresistas y por ahí se mantiene, pues, con un 5.1% también. Y Carlos Álvarez está bajando, está cayendo, ¿no? Acuña con 3.8, también está bajando. A ver, en el siguiente. Ahora, por regiones, ¿no? Es importante ver también esta encuestadora que nos muestra los candidatos, ¿no? En qué regiones tienen mayor respaldo, por decir, ¿no? Según esta encuesta, que son más de 1.500 personas, creo que han sido encuestadas según su ficha técnica. Al final lo vemos también esto. Por ejemplo, Aliaga en Lima, pues, ¿no? Con 19.3%. Es su fuerte, Lima, Callao. De ahí lo más bajo que tiene es en el norte, ¿no? 5.6. No nos vamos a detener en cada cuadro porque si no toda la tarde nos pasamos. Keiko, el respaldo más fuerte tiene en Lima también, ¿no? En Lima, 13.6, 12.7 en el norte. Entonces por ahí está sus electores, podría decir, y también en el oriente. Lo más bajo en el sur, ¿no? Con 5.1. Alfonso López Chao, más fuerte tiene en el centro y seguido del sur. Grosso en Lima, ¿no? Ahí estaría restándole, pues, peleando con Keiko, con López Aliaga, ¿no? Grosso tiene 7.1 en Lima. Carlos Álvarez, ¿dónde tiene más este señor? En el norte, ¿no? 5.1%. César Acuña en el norte también, ¿no? 5.6, pero en Lima no lo quieren él, 1.6%. En el sur, ¿cómo está Acuña? 3.3 nada más, ¿no? Entonces, en el sur tiene más López Chao. Sí, López Chao es el que tiene más, ¿no? De estos seis candidatos que mostramos en la pantalla, según el nuevo tablero electoral. A ver, conocimiento del símbolo o logo, que es importante, ¿no? Ahora,
como se dice, en la cédula tenemos pues más de 30 candidatos, un hecho que nunca había pasado creo aquí, no sé si en algún lugar también del mundo ha ocurrido similar situación. Más de 30 candidatos, una cédula grandazo, y hay que buscar, hay que conocer los logos, ¿no? El símbolo del candidato o del partido en este caso. Entonces la pregunta, ¿no? ¿Conoce el símbolo o logo del partido por el que votará para elegir presidente de la República? ¿Cuántos conocen? 47%. No conoce 53%. Más de la mitad, ¿no? Más de la mitad no conocen, ¿no? Su símbolo, que es importante. Entonces esto tienen que preocuparse los señores candidatos en posicionar lo que es los logos, en algunos casos isólogo. ¿Qué más hay? Isólogo, logotipo, ¿no? Diferentes términos que se le da desde marketing, desde comunicación. Y bueno, y esto la muestra 1502 encuestados, ámbito a nivel nacional. ¿A ustedes alguien les ha llamado? No sé. Bueno, aunque de Datum no es por teléfono, ¿no? De IEP sí es por teléfono, entonces no sé si a alguien le ha encuestado Datum, ¿no? Por Puno, por alguna provincia, o tal vez más centrado en Lima, sí, bueno, ha sido aplicado de 6 al 10 de marzo, y bueno, eso, ¿no? Y tienen un margen de error, pues, de más o menos 2.5%. Nivel de confianza 95%, nos dice. A ver, ¿y ustedes cuánto confían? A ver, coméntenos, ¿cuánto confían en estas encuestadoras? ¿Que creen que refleja ya la fotografía del momento o todavía? A ver, alistamos de IEP ahora, rápido, ¿no? Damos una pasada, ¿eh? Muchas veces, por ejemplo, ¿no? Recordando del año 2021, las encuestadoras, como para estas fechas, nos decían, pues, ¿no? Si mal no recuerdo, Lescano y Forza, y están entre los primeros lugares. Una posible segunda vuelta entre Lescano y Forza. Y al final hemos visto, ¿no? Cómo ha quedado la situación. Y claro, es entonces Pedro Castillo, el quien ha sido electo en la anterior elección, ni siquiera ha figurado, pues, ¿no? Hay entre los 3-4 primeros para estas fechas. Entonces hay que ver también, ¿no? Hay que analizarlo. Y usted, amigo, amiga que nos ve, no sé si confías también en estas encuestadoras. Puedes dejarnos también tus comentarios aquí en el chat. A ver, ahora vemos un poco lo que es de la encuestadora IEP, que también ha salido hace 3 días o 4 días, ¿no? De este mes también. Entonces el día viernes, ¿qué fecha era? 13 de marzo. A ver, vamos con el primer slide. Elecciones presidenciales 2026, intención de voto. Pensando en las elecciones para presidente, si las elecciones fuesen mañana, ¿por qué candidato o candidata votaría? Hay similar también, ¿no? López Alea con 11.7%, Keiko con 9.4%. En el mismo orden, ¿no? López Chao 6.8%, Grosso 4.3%, Carlos Álvarez 3.7%. En este caso Roberto Sánchez sube ahí, ¿no? De Juntos por el Perú, que ha abrazado ahora, o que se ha puesto el sombrero, pues, de Pedro Castillo, ¿no? También está Mario Vizcarra, César Acuña, Johnny Lescano, Forsyth, Belmont, Jorge Nieto, en ese orden. Cerrón también está ahí casi en la cola. Otros candidatos, Olivera, a ver quién está abajo, Alex González, ¿no? 0.0%, Antonio Ortiz también, los candidatos, Walter Chirinos, candidatos creo que ya fue, han dicho, ¿no? No les he visto en campaña. No sé si tú has visto, Rigo. Ya han dejado, ¿no? Ya fue, dice. Se habrán sumado, pues, algún partido tal vez. Bueno, y no precisa, esto es importante, por ejemplo, no precisa 16.2%, ninguno, nadie 13.6%, votos en nulo, blanco 4.2%. No iría a votar, no voy a ir, estoy asado con la política, pero no voy a ir a votar, dice, ¿no? 1.2%.
sumado toda esta última parte, 35.2%, no elige a nadie. De dato, ¿en cuánto era? Aproximadamente 36%, ¿no? Entonces está por ahí también. Hay un gran porcentaje de indecisos todavía, de los que no van a ir a votar también, los que piensan votar en nulo, blanco, y que seguro pues en las últimas semanas vamos a tener que decidir, ¿no? por un candidato o candidata. A ver, vamos a este cuadro más de segmentos. Elecciones presidenciales, intención de voto según segmento. López Aliaga, por ejemplo, salta más, ¿no? En Lima Metropolitano. Por macrozona, claro, en Lima Metropolitana también, ¿no? El respaldo más bajo de López Aliaga es en Sur, con 4.9%. ¿Quiénes apoyan más, varones o mujeres? Por parte de varones, ¿no? Hombres, varones 13.1%, mujeres 10.4%, por ahí está. ¿Y de qué edades son los que más respaldan a López Aliaga? ¿De qué edades? A ver, tenemos de 18 a 29, esa edad, ¿no? De 18 a 29, esa es la edad que respalda mayormente a López Aliaga, nos dice esta encuestadora, de 11 con un 11.7%. No, en un segundo sería esto, ¿no? De 50 a más es el que respalda mayormente a López Aliaga, de 50 a más, ¿no? Entonces, y en un segundo bloque está ahí los jóvenes de 18 a 29. Nivel socioeconómico de A y D, ¿no? La clase pituca, por decir. De ellos tiene mayor respaldo el candidato. Keiko Fujimori, a ver, veamos rápido. Ella tiene mayor respaldo en el ámbito Lima también, coincide con lo que es la encuesta de Datum, con 10.8% sería, y en macrozonas también en Lima y en el norte, mayor respaldo por parte de las mujeres. Edad, ¿de qué edades? De 50 a más también, ¿no? 50 a más. Y de clase, de nivel socioeconómico de 9.5%. De clase D y E con 9.5%. Y C también. Y C también entra ahí, ¿no? A ver, ¿qué candidatos tienen mayor respaldo en el sur? Aquí según IEP, Instituto de Estudios Peruanos, según su encuesta, López Chao. Más también gana, ¿no? En 9.1% en Perú urbano. En macrozona, en el sur, ¿está fuerte? No tan fuerte que digamos, ¿no? 14.4%, ¿no? Es la cifra que es alta. Grosso tiene 5.7% en Lima también, como lo habíamos mencionado en la otra encuesta. A ver, Roberto Sánchez es el que ha subido también aquí, ¿no? Entonces, Roberto Sánchez más subió en el centro y en el oriente también está también ahí, ¿no? El que agarró ahora el sombrero de Pedro Castillo. Otro candidato, Johnny Lescano en el sur también, ¿no? Con 5.5%. Bueno, y en conclusión, hay un número grande de indecisos todavía que no saben por quién van a votar si mañana fueran las elecciones. Quedan semanas y siempre pues en el Perú se dice, ¿no?, que se decide los votos, o decimos en la última quincena o en la última semana, y muchos el mismo día, ¿no?, en la cola y haciendo fila para el día domingo 12 de abril. Bueno, ahí cerramos. Vamos a ver un video breve ahora. Nosotros aquí en la ciudad de Puno, el equipo salió también a las calles a preguntar, ¿no?, qué sentían, qué opinaban, ¿no?, de estos resultados que nos dan estas encuestadoras, Datum, Ipsos, IEP, todos ellos. Entonces, veamos el video que nos han dicho en Puno nuestros amigos.
Hablemos acerca de las intenciones de voto reflejadas en las últimas encuestas a nivel nacional. ¿Qué opina la gente? Bueno, ya sabemos, señores, las encuestadoras son entidades que ponen cada uno de esos candidatos, son los que financian esas encuestadoras y les los ponen siempre en primer lugar, etcétera, ¿no? No sé si las encuestas sean reales o no, como también salen en los medios, ¿no? En las redes sociales, pero ya depende de cada uno también qué es lo que desea y qué es lo que quiere para el país más que todo. Dicen eso, así en eso ya la gente ya despertó de Puno, somos de los campos, ya sabemos, ¿no? La mañana se paga. ¿Quién? Hasta yo sé que se paga. En cuanto a las encuestas, estos señores responden a intereses de los grandes capitalistas. Y yo sinceramente no creo en las encuestas, así de simple, porque esos son serviles de las grandes empresas, también de los mismos candidatos. Eso para mí eso no cuenta. ¿Cuánto le han pagado a esa encuestadora? ¿Cuánto de dinero está recibiendo esa encuestadora? Es un chiste, discúlpeme, es un chiste. Esos son pagados, pues ya saben ver como la japonés como paga de los grandes consorcios internacionales. Esto va a ser un cambalache entre los dos, se van a la segunda vuelta y parece que la China se la levanta en peso a Aliaga. Tú sabes que el norte está con ella. Sí. El norte, acá en el sur sí suena. En el norte, pues, Lima mismo, sí. Vamos a ver, hermano, qué va a pasar. No creo, porque después se definirá, pues. Sí, la población tiene que definir. Bueno, ahí vimos entonces la voz de los hermanas de la ciudad de Puno, que es lo que opinan frente a estas encuestas. Muchos, pues, como hemos visto, la mayoría, no, eso dicen ellos, ¿no? Y ya hemos visto, pues, en 2021 qué ha pasado, ¿no? Y están direccionadas, dicen muchas responde a intereses, dicen muchas voces, ¿no? Entonces, las conclusiones ustedes también pueden sacar ahí. Estamos todavía ahí a algunas semanas y tenemos todavía, ¿no? Hay que decidir bien, ¿no? Hay que elegir bien, votar bien, ¿no? Y importante, no solo fijarnos en lo que son los candidatos presidenciales, ¿no? Hemos visto en estos últimos 5 años, 10 años, quién tiene más poder, ¿no? Entonces el poder legislativo. Es importante también ver ahí, echar un ojo los candidatos que están para diputados, por diferentes regiones, por los senadores, ahora senadores por regiones y senadores también como nacionales están yendo, ¿no? Que será la Cámara Alta. Entonces hay que informarnos y nosotros los próximos días vamos a estar compartiendo también, pues, algunos videitos ahí. Algunos pueden encontrar también este pequeño Vox Populi en nuestras redes, en TikTok. Ahí les invitamos a ver, ¿no? Bueno, hablando de candidatos a diputado, a senadores, hoy día hemos invitado coloquiando a Rodrigo Lauracio. Él es abogado y candidato también, que está yendo con el número 1, pues, de partido o Alianza Venceremos, ¿no? Le damos la bienvenida en esta tarde frígida, lluviosa aquí en la ciudad de Puno. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bienvenido. Soy Majeto Pernecleta Ronnie. Muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas que nos oyen el día de hoy por las redes sociales. Nuestro clima puneño siempre es venturoso en tardes como esta, recibiéndonos con lluvia, porque se necesita también para el Gracias por el espacio. Estamos aquí para poder compartir con todos nuestros hermanos y hermanas de las diferentes zonas de nuestra región las propuestas y el por qué queremos ir en representación de nuestra región al Congreso de la República, una institución tan desprestigiada en los últimos años, ¿no? Ajá, tan desprestigiada. ¿Y por qué y cómo decides ser candidato, Rodrigo? ¿Por qué quieres ser senador? No, diputado, ¿no? Diputado. En tu caso. Estoy yendo como candidato a diputado por la Alianza Venceremos, con el número 1. ¿Por qué quiero ser candidato? No, ya eres candidato, ¿no? ¿Por qué quieres ser senador? Estaba pensando, ¿por qué quiero ser senador y por qué me hice candidato? Tiene que ver mucho con una historia personal familiar.
Quizás algunos sepan, y lo he ido contando también en diferentes entrevistas, yo provengo de la ciudad de Juli, un distrito que ha sido un enclave en la época colonial y que hemos tenido rezagos coloniales, y donde sobre todo la población que provenimos del medio rural, la aymara, quechua, hemos sufrido históricamente exclusión. A lo largo de mi niñez y sobre todo mi adolescencia fui consciente de que vivimos en un país, en una sociedad sumamente injusta, asimétrica, que discrimina a quien es diferente y sobre todo si proviene de una zona rural, ¿no? Por eso me hice abogado. Cuando tuve ya la edad para discernir y pensar en qué profesión quería ejercer en mi adultez, me permití pensar que el derecho podía permitirme poder defender a nuestras comunidades. Y luego también caí en cuenta de que en el país los problemas que afrontan sobre todo los sectores más excluidos, desde los pueblos indígenas, comunidades campesinas, las niñas, las madres, etcétera, tienen que ver con las leyes que se hacen por un grupo de poder, por un grupo de personas que antes que favorecer al interés nacional favorecen simplemente sus intereses, ¿no? Por eso ahora quiero ser representante de nuestra región, porque creo que debe haber una voz que provenga desde nuestras comunidades y que nos represente y que pueda desde luego debatir de tú a tú, pueda poner en cuestión las actuales problemáticas que enfrentamos y que se pueda legislar desde luego en favor de nuestra población. Importante entonces, sí, pues lo has explicado muy bien, ¿no? Como nuestra región, nuestras comunidades han sido excluidas, ¿no? Históricamente, y hasta hace poco hemos visto también lo que son las represiones, todo eso en nuestra región de Puno, no solo en Puno, ¿no? También en otras regiones vecinas. Bueno, ahora, eres abogado, entonces es lo tuyo, pues, ¿no? De hacer leyes. ¿Cuál sería la primera iniciativa o legislativa o propuesta que harías, ¿no? De llegar a ser elegido como diputado por nuestra región? Entre las propuestas que nosotros tenemos 7 ejes estratégicos en los cuales se circunscriben los proyectos de ley que estamos proponiendo. 7. Pero creo que hay 2 que quisiera resaltar, que tienen que ver con las estructuras económicas, sociales que sostienen a nuestro actual país en desigualdad. La primera que tiene que ver con la actividad agrícola, la agricultura, la ganadería en nuestro país. Lamentablemente, el sector agrario, comunitario, familiar en nuestro país no ha recibido el apoyo desde la reforma agraria a mediados del siglo pasado hasta la actualidad. No había una política pública decidida para apoyar al agricultor comunal, al agricultor de la zona rural, al agricultor en la Amazonía, ¿no? Las políticas públicas actualmente privilegian al sector agroexportador, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros proponemos es reestructurar el sistema agrario en nuestro país. Para eso, en noviembre de este año se va a discutir el presupuesto público para el año 2027 y nosotros proponemos aprobar por ley el incremento del presupuesto público para el sector agrario, incrementándolo a más o menos en 7.000 millones, es decir, 3 veces más del actual presupuesto público que tenemos, que asciende más o menos a 2.800.000 soles, ¿no? Esa es la primera. La segunda, creo que uno de los pilares que mantiene la desigualdad de nuestro país también tiene que ver con el modelo económico, en específico con las actividades extractivas. Hoy en nuestro país se privilegia el aprovechamiento de los recursos naturales, privilegiando los intereses de las grandes empresas, sobre todo las que provienen del extranjero o las llamadas transnacionales, antes que privilegiar el interés y sobre todo la soberanía del Estado sobre los recursos naturales. Un claro ejemplo de ello es lo que ocurre en Llalimayo, en nuestra región. Durante décadas se ha privilegiado la actividad económica de esta empresa. ¿A costa de qué? A costa de la contaminación ambiental. Hoy nuestros hermanos de la cuenca de Llalimayo y Hatungayu tienen más de 15 años de contaminación ambiental. Y eso ha caído en desmedro de la actividad agrícola y sobre todo afectando la salud y el futuro de las personas, ¿no? Bien, el tema agropecuario es importante, ¿no? Para nuestra región de Puno, sabiendo que es una de las actividades principales, ¿no? Económicas que mueve agricultura y ganadería. Y claro, sería importante, ¿no? Pero había intentos, ¿no? En el gobierno anterior, por ejemplo, cuando llegó Pedro Castillo, de hacer una segunda reforma agraria, pero
creo que no ha dado buenos frutos también esto, me parece, porque el presupuesto, como mencionas, es bajo, pues, ¿no? Y hemos visto que no ha sido posible ni desde el Ejecutivo, y ahora sabiendo que, considerando, ¿no?, que tal vez la mayoría en el legislativo entren más desde los partidos de la derecha, que ellos defienden pues intereses de estas empresas agroexportadoras. ¿Cómo sería viable? ¿Cómo se podría hacer viable y posible? Pese a lo que actualmente evidencia las encuestas, que ya sabemos que muchas veces son tendenciosas, no siempre reflejan la voluntad popular, nosotros creemos que el 12 de abril la Alianza Venceremos va a tener una representación en el Parlamento de la República. Y no solo eso, creemos que nuestro candidato presidencial pasará a la segunda vuelta. Nosotros esperamos que el 28 de julio tengamos el gobierno, es decir, la presidencia de la República, y tengamos una representación. Bajo esas premisas, creo que se van a generar las condiciones necesarias para poder trabajar estas propuestas de reformas estructurales en el sector agrario, que no solo tiene que ver para complementar con el incremento del presupuesto público para este sector, sino también con una política pública, ¿no?, que pasa por dotar de tecnología para tecnificar el sector agrario, agropecuario, ganadero, pasa también por dotar de formación y capacitación al productor comunitario, familiar, etcétera, y sobre todo generar una cadena de producción para que los productores puedan ingresar al mercado con ciertas condiciones que los favorezcan a ellos, ¿no? De otro lado, creo que es importante pensar también en un escenario adverso en el que supuestamente, hipotéticamente, nosotros no tengamos la representación suficiente. Creo yo que vamos a poder coincidir con muchos representantes en el Parlamento, sean diputados o senadores, porque creo que en la actualidad hay actuales candidatos que han identificado la importancia de favorecer el agro, ¿no?, y la diversificación económica. Así que creo que vamos a encontrar aliados también en el siguiente Congreso. Por eso es oportuno que hoy nuestros hermanos y hermanas de la región de Puno comprendamos y profundicemos que el 12 de abril es un día histórico. Si volvemos a dar la confianza y el voto a los actuales partidos políticos, que más que partidos políticos son cúpulas de familias como los Acuñas, Fujimori, los Luna, etcétera, que manejan el Congreso y los partidos políticos y por ende también manejan el Ejecutivo, solo buscan favorecer sus intereses particulares, ¿no? Entonces tenemos que dar un voto de castigo contra ellos, es decir, no votar por ellos y optando por nuevas alternativas para el siguiente periodo legislativo y para el siguiente periodo presidencial. Esperemos que sea así, y eso es la reflexión, el llamado que siempre hacemos también de espacios como esto, ¿no? Y ya vemos pues el actual legislativo cómo está conformado, ¿no?, por fujimoristas, fujicerronistas, los de Renovación Popular mismo. Entonces, bueno, hemos visto sus acciones. Ahora, importante también has mencionado el tema de extractivismo. En su plan de gobierno de Venceremos plantean, ¿no?, lo que es como objetivo fortalecer la resiliencia climática del país mediante el impulso decidido por una transición socioecológica justa que incorpore políticas integrales. ¿En qué se simplifica esto? Lo que en términos concretos debemos decir a nuestra población puneña es lo siguiente. Durante más de 3 décadas, desde los 90 en adelante, nos han vendido la idea de que nuestro país tiene como pilar fundamental el extractivismo, es decir, la explotación de materia prima, desde los minerales, el petróleo, etcétera, y su exportación. Y quedándose como consecuencia en nuestro país las consecuencias, desde los pasivos ambientales, la contaminación, la afectación a la salud de las personas, etcétera. Ese es el modelo extractivista. Pero lo que nosotros proponemos es pasar a un proceso de transición, donde desde luego es importante para nuestro país aprovechar los recursos naturales. Es inevitable para el desarrollo económico, tecnológico, que nosotros explotemos los recursos naturales. Pero no se puede seguir haciendo bajo esta lógica solo de privilegiar la economía, los tributos, el canon minero, etcétera, o las regalías mineras, etcétera,
sin tener en consideración los impactos ambientales. En ese proceso lo que nosotros tenemos que buscar es diversificar la economía a otros sectores y tener un sistema ambiental firme, sólido, que permita tener un control sobre estas actividades. Y cuando se produzca algún daño ambiental, desde luego, aplicar todas las sanciones penales. Adicionalmente, la transición energética también implica que nosotros pasemos a una fase donde nosotros utilicemos tecnologías limpias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sería? Por ejemplo, mire, hoy en nuestro país, hoy en el mundo existen nuevas tecnologías para aprovechar los recursos naturales, ¿no? Ya no utilizando sustancias tóxicas como el cianuro, mercurio, sino, por ejemplo, utilizando tecnología que tiene que ver con el uso del agua para la obtención del oro, etcétera. Existen tecnologías que se deben de usar, pero debemos de pensar para fortalecer la economía, ya no solo centrarnos en el aprovechamiento solo de los recursos naturales, sino también otros sectores de la economía, como la agricultura, por ejemplo, ¿no? Nuestro país tiene mucho potencial agrícola, o también, por ejemplo, la producción de energía eléctrica a través de energía solar, etcétera, ¿no? O eólica, ¿no? Entonces creo que debemos apuntar hacia ese proceso de mejoramiento de nuestras tecnologías y el aprovechamiento de los recursos naturales, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Ahora, es importante también tocar el tema de los hechos, ¿no? De los sucesos aquí en la región de Puno. Al inicio mencionábamos los hechos ocurridos en la ciudad de Juliaca. ¿Qué acciones legislativas concretas impulsaría ustedes de ser legislativo, ¿no? De ser elegido? Uh-huh. Dentro de las 7 propuestas que decía al inicio, desde luego uno de nuestros ejes tiene que ver con justicia y reparación de las víctimas del año 2022-2023 durante las protestas sociales, pero también ampliando esta propuesta de justicia y dignidad a otras víctimas de la represión estatal de años anteriores, como por ejemplo hemos tenido en el año 2015-2016 en la Cuenca de Imayo, en el año 2011 en Juliaca, durante los asesinatos que se produjeron también en inmediaciones del aeropuerto, etcétera. En ese marco, ¿qué es lo que nosotros proponemos en concreto? Nosotros vamos a proponer la conformación de una comisión de la verdad, conformada desde luego por representantes del legislativo, diputados y senadores de la región de Puno y seguramente de otras zonas del país, pero también debe estar integrada por familiares de las víctimas asesinadas, ¿no? Uh-huh. Del año 2022, 2023 y de otros casos. De la misma forma también deben estar presentes representantes del Ministerio Público, el Poder Judicial y desde luego también de la Defensoría del Pueblo, pese a que esta institución actualmente ya no cumple con su rol, pero creemos que sí es importante que esté. En este marco seguramente va a haber un informe que concluya, donde esperamos que se concluya estableciendo la responsabilidad política y penal desde Dina Boluarte, Otárola, los otros ministros del Interior, de Defensa implicados, los miembros del Ejército, las Fuerzas Armadas, los comandantes, hasta los que ejecutaron el asesinato de nuestros hermanos y hermanas en Juliaca. Eso es uno. 2, lo que nosotros también buscamos es la reparación integral de las víctimas, es decir, de los familiares directos de los asesinados, que pueden ser viudas, viudos, pueden ser hijos, hijas, padres, madres, etcétera. El Estado tiene que compensar económicamente a estas familias. También tiene que garantizar el acceso a la salud y a la educación de los niños huérfanos, por ejemplo, ¿no? Ahí incluso en Juliaca tenemos casos registrados de adolescentes, niños que han perdido los miembros inferiores, superiores a consecuencia de impactos de bala, ¿no? Entonces necesitamos que el Estado garantice la integridad y una vida digna para estas personas, niños, niñas, ¿no? Entonces ese es un paquete que estamos promoviendo. Y finalmente se complementa esta medida con una propuesta que tenemos de amnistía para los líderes y lideresas que están siendo criminalizados a consecuencia de las protestas sociales. Un claro ejemplo de nuestra región es el caso de Walter Aduiri, ¿no? Seguramente habrá discrepancias políticas respecto de su rol, pero él no ha sido condenado ni bien siendo perseguido por actos de corrupción. Él no atentó contra
los bienes públicos, sino él ha sido sancionado porque supuestamente lideró una protesta durante el Aymarazo, ¿no? Entonces creemos que casos como de él y de otros hermanos en Valle de Tambo, en Piura, etcétera, merecen ser revisadas y deben ser sujetos de una amnistía como consecuencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, en estos últimos años nuestro país ha vivido, tenemos varios presidentes, ¿no? En 10 años, 8 presidentes, ¿no? Entonces el tema de inestabilidad es bastante fuerte, ¿no? Y frente a eso, tal vez alguna propuesta también que llevas, ¿cómo hacemos, ¿no? Para que no siga sucediendo, pues. Lo que creo que hay que ser conscientes es que la inestabilidad política que atravesamos es consecuencia del mal diseño institucional democrático que existe en nuestra constitución política. Uh-huh. Esto se produce porque la constitución del 93 hay una llave que se le ha dado al Congreso de la República para sacar al presidente que no le agrade. Uh-huh. Eso se llama cuestión de confianza. No, se llama se me va el nombre. Perdón, un abogado que no sepa esto, pero la censura. El Congreso de la República tiene la posibilidad ahora de, cuando tenga la mayoría de los votos, poder declarar incapaz moralmente a un presidente y por tanto destituirlo de su cargo. Ajá. Vacarlo al presidente por incapacidad moral. Ese es el término correcto. Entonces, además que este Congreso, con las coaliciones que han ido formando en función de los intereses, se han dado cuenta que pueden gobernar desde el Congreso y ya no necesitan tener un presidente. Y si lo tienen, simplemente es para coaccionarlo literalmente, ¿no? Entonces, en consecuencia, ¿qué es lo que nosotros proponemos? Para restablecer el equilibrio de poderes en nuestro país, porque no existe un poder por encima del otro. A veces este Congreso de la República se roga y dice: el poder más importante de la democracia es el Congreso de la República. Somos el primer poder, dicen. Eso es falso. Uh-huh. En una democracia no existe un primer poder. Existe el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y desde luego también los órganos constitucionalmente autónomos. Por eso creemos firmemente que el remedio para toda la inestabilidad política que atravesamos y para restablecer los principios básicos que debe regir en una democracia, debemos entrar en un nuevo proceso constituyente. Porque ellos han reformado ya la Constitución del 93 en más de 60 artículos, a sus anchas, a sus gustos, ¿no? Entonces nosotros necesitamos entrar en un proceso constituyente. Es este Congreso que no ha tenido legitimidad, que no ha sido elegido para legislar, para modificar la Constitución política, quien la hace, así que tenemos que entrar en un proceso constituyente. Es importante también mencionar a la gente, a nuestros hermanos y hermanas que nos oyen esta noche, que alcanzar ese proceso constituyente y esa nueva Constitución no es un acto que lo vamos a lograr por simplemente presentar una propuesta. Uh-huh. En principio, este Congreso ha puesto candados para reformar la Constitución, no solo para cambiar, sino para reformarla nada más, ¿no? Tiene que ser aprobada por 2/3 de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Uh-huh. Eso es casi imposible que se produzca, porque ellos sabían que una vez que lo han modificado, pusieron esa llave para que no más se vuelva a modificar la Constitución. Uh-huh. Y de la misma forma han limitado que la población, a través de la iniciativa legislativa y el referéndum, pueda exigir un nuevo proceso constituyente. Lo han limitado, porque ellos no quieren eso. Así que para alcanzar eso tenemos que iniciar un proceso social de movilización, de adhesión, donde la población en su mayoría peruana la presente, la respalde y luego entremos en un proceso constituyente. Uh-huh. Sí, pues los partidos de izquierda, ¿no?, llevan esto, y bueno, en la anterior también Pedro Castillo llevó esta propuesta de cambio de constitución, pero que tampoco ha prosperado, ¿no? Otro tema preocupante en estos días que vivimos es el tema de inseguridad. Aquí en la región de Puno, también en Juliaca, aquí en la misma ciudad de Puno, ¿no? En Juliaca con más frecuencia tal vez el tema de delincuencia, sicariato. En plena plaza te matan ahora, ¿no? Se matan. Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? ¿Qué planteamos? ¿Qué plantean?
La propuesta que nosotros llevamos quizás parece ser polémica, ¿no? Pero lo que ocurre en este momento es que la entidad responsable de la seguridad está completamente desprestigiada y corrupta. Estamos hablando de la Policía Nacional del Perú. Para los peruanos y peruanas hoy en día no es un secreto que una de las instituciones más corruptas es la Policía Nacional del Perú. Seguramente, y estoy seguro, que hay algunos efectivos policiales que son coherentes, sinceros, transparentes, ¿no? Pero en su mayoría creo yo que está corrupta. Entonces, seguir dándole la responsabilidad de mantener y restablecer la seguridad y el orden público a una institución corrupta que es casi delincuencial no tiene mucho sentido. Por eso nosotros proponemos que debemos hacer parte a la población del control y la prevención de la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos una propuesta que consiste en actualizar e incorporar reformas a la ley de rondas campesinas. Hoy en nuestro país es innegable, una de las organizaciones sociales más importantes son las rondas campesinas, y la CUNARC agrupa a muchas bases a nivel distrital, a nivel de centros poblados, a nivel de comunidades, incluso a nivel provincial y regional, ¿no? En nuestra región de Puno, creo que a todos nos consta cómo se han ido creando más bases de las rondas campesinas, incluso en la zona aymara de nuestra región, que antes, hace 5 años, no teníamos muchas bases. Hoy es un órgano de sumo apoyo para las comunidades. Entonces, nosotros proponemos actualizar e incorporar reformas en la ley de rondas campesinas. Uno, para incorporar en esa legislación el reconocimiento de las rondas urbanas. Uno. Dos, proponemos fortalecer a las rondas campesinas existentes actualmente, sean comunidades nativas o comunidades campesinas, a las dos, con la finalidad de que tengan un rol activo en la prevención de la inseguridad. Eso significa además no solo de dotarles de facultades, sino también generar un espacio donde ellos puedan recibir apoyo desde las organizaciones sociales, pero también desde el Estado, con instrumentos que se requieran para que ellos desempeñen sus labores, ¿no? Hoy día no tienen mucho apoyo, son pocos los municipios que prestan apoyo a las rondas campesinas, ¿no? Necesitamos fortalecerlas. Creemos que ese va a ser un rol importante, ¿no? Que va a asumir la sociedad en general para restablecer el orden en nuestro país. No queremos, creo yo, que Puno se convierta en una zona de constantes atentados como lo que ocurre en Trujillo, ¿no? En Trujillo no sabes en qué hora del día te van a asesinar, te van a lanzar una granada. En Juliaca ya está pasando esto, ¿no? Hace 2 semanas atrás hemos visto como 2 sicarios en plena Plaza Zarumilla han asesinado a 2 personas. Eso es inaudito, ¿no? Como en una región como la nuestra, que siempre se ha caracterizado por tener seguridad, ahora esto se está volviendo normal, ¿no? No podemos permitir, tenemos que actuar de forma preventiva, ¿no? ¿Y cuál es tu posición frente, justo días o semana antes, ¿no?, de este hecho que pasó en Juliaca, de lo que comentas? Los vecinos también atraparon, ¿no?, a un delincuente y lo amarraron al poste y lo quemaron. Yo creo que hay que ser cuidadosos. Una cosa es generar un marco legal para que la población tenga un rol activo en la seguridad ciudadana. Y otra cosa es que la gente ya tome el acto de sanción por su cuenta. Es decir, haga linchamientos. Así como nosotros defendemos los derechos también de la población en general, tenemos que comprender también que quien comete un delito, quien comete un atentado contra la población, debe responder por esos actos ante la justicia. Y la ley, actualmente ni la Constitución ni la ley autoriza que un ciudadano pueda quitar la vida a otro. En nuestro país no existe la pena de muerte y no podemos permitir que eso se normalice. Ni el delincuente por represalia puede matar a otro, ni nosotros como población podemos quitarle la vida a otro, porque eso nos lleva a una situación sumamente compleja, ¿no?, donde normalizamos la violencia, porque es una violencia. Lo que sí creo yo es importante que la ciudadanía tiene que tener un rol activo en el control, pero la sanción como tal, seguramente las rondas aplicarán las sanciones que corresponden, pero las rondas tampoco matan.
No. Entonces tenemos que... Pero sí azotan, ¿no? ¿O no? Hay tipos de sanciones, ¿no? Yeah. Que seguramente no con el agua, con para algunos puede constituir eso seguramente un acto que atenta de la integridad, ¿no? Pero aplicar las sanciones también implica restringir ciertos derechos, ¿no? Siempre y cuando estos no mellen la dignidad humana, no sean torturas, etcétera, ¿no? Pero creo que eso queda claro en nuestra región. Casos como de tortura son casos aislados, ¿no? No es la normalidad, ¿no? Y las rondas creo que también entran en un proceso de fortalecimiento y capacitación muy importante en nuestra región, ¿no? Entonces creo que hay que ser conscientes de eso. Ya, entonces, pero muchas veces ocurre también, ¿no? Al delincuente lo atrapan, se lo lleva a la policía, y incluso lo meten en la cárcel, ¿no? Y desde la cárcel sigue dirigiendo, ¿no? E incluso ahí podría tomar represalias muchas veces, y yo creo que ha sucedido también. Sí. Y esta propuesta que tenemos nosotros se complementa con la propuesta que tenemos desde la Alianza Venceremos, que tiene que ver con una reforma del sistema de justicia. No es un secreto tampoco que que el Poder Judicial, el Ministerio Público albergue a algunos funcionarios públicos corruptos. Desde luego los hay, y terminan favoreciendo para que los delincuentes no asuman su responsabilidad y no sean sancionados. Eso existe, ¿no? Por eso lo que nosotros proponemos es que se reforme el sistema de justicia. En el sistema de justicia, ¿qué es lo que nosotros proponemos incorporar? Que se creen órganos judiciales, es decir, juzgados especializados en términos concretos, jueces especializados para sancionar delitos en flagrancia. Eso no existe, ¿no? No existe. No. Tiene que generarse más despachos judiciales, y de la misma forma fiscales fortalecidos. Y los jueces que conozcan estos casos también tienen que tener especialidad en organizaciones criminales, jueces especializados en penal, pero en materia de organización criminal, para que resuelvan estos casos rápidamente, ¿no? Tienen que resolverse rápidamente. De la misma forma tenemos que fortalecer el órgano de control institucional de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, tienen que sancionarse y sacarse a los jueces corruptos. En general, nuestra propuesta es que todo funcionario corrupto debe ser inhabilitado de por vida para ejercer la función pública. Tenemos que enfrentar con mano dura la corrupción en nuestro país, porque está enquistada en todos. Por eso es que cualquier funcionario que haya incurrido en corrupción y esté sancionado, en principio preventivamente debe ser retirado del cargo. Y de confirmarse el acto ilícito que ha cometido de corrupción, debe ser expectorado de la función pública. No puede volver a trabajar de por vida. Seguramente van a haber casos en los cuales se ha aplicado injustamente, pero necesitamos... ¿Es lo que llaman muerte civil? No, la muerte civil implica que se le quiten los derechos civiles, ¿no? En nuestro caso no estamos hablando de quitarle los derechos civiles, todos los derechos civiles, ¿no? Sino que en específico nunca más vuelva a ejercerla como funcionario. Ajá. Bien. Otro tema importante también, no sé cuál es la posición del grupo Venceremos sobre el tema de aborto, ¿no? En nuestro país, en caso de violaciones, por ejemplo. Nosotros tenemos una línea ya claramente definida como Alianza Venceremos. Nosotros estamos a favor de la decisión que debe tomar la madre. Creemos en específico que en casos de violación de menores de edad, o en casos de violaciones, sobre todo de menores de edad, pero en general de violaciones, se debe reconocer el derecho de las niñas y de las mujeres en general de poder decidir. Entonces eso implica también el aborto por violación. De la misma forma, actualmente está regulada el caso de aborto terapéutico, cuando el riesgo de la salud de la madre o del niño por nacer o de el que está siendo concebido, entonces en esos casos sí debería hacerse el aborto, ¿no? En general esa es nuestra posición y yo la comparto, ¿no? No podemos seguir sosteniendo, como algunos grupos políticos lo sostienen, que la madre o la mujer debe a toda costa concebir un niño, ¿no? Sin que ella así lo desee, ¿no? Muy bien, Rodrigo, hemos hablado un poco sobre las propuestas que
que llevas en cartera, así lo dicen, creo, ¿no? Para el legislativo. Tal vez nos comentas un poco cuál es la experiencia laboral, porque en el registro hemos visto ahí como técnico, ¿no? En el Congreso te has desempeñado entre 2022 a 24. Uh-huh. Centro de Trabajo, Congreso de la República. No es tan desconocido, digamos, para ti el Congreso. No, de hecho, mi presencia ahora como candidato no es una casualidad, sino que también creo yo que es nuestra responsabilidad de quienes queremos representar a nuestra población, poder adquirir experiencia y también formación académica para representar adecuadamente, ¿no? Porque así lo requiere. Durante años nos han dicho y nos siguen diciendo, ¿no? Desde Alan García, que decía que quienes provenimos de comunidades campesinas, de comunidades antiguas, somos ciudadanos de tercera categoría. O siempre nos han vendido el cuento de que nosotros, que provenimos de provincia, no somos lo suficientemente tecnócratas para decidir y dirigir este país. Y creo yo que eso hoy es una mentira. Uh-huh. Hoy en nuestro país hay jóvenes, chicos salidos de la comunidad, jóvenes provincianos, señoritas provincianas que están preparadas para dirigir este país. En ese sentido, durante más de una década, yo me he desempeñado como abogado en el movimiento de derechos humanos, sobre todo apoyando a comunidades campesinas, en principio en los primeros años en la región de Puno, pero después ya con mayor experticia en diferentes regiones del país, acompañando casos como en el Valle de Tambo, en Cerro de Pasco, con el proyecto Toromocho, en Cusco, en La Libertad, en Cajamarca, etcétera, ¿no? Eso me ha permitido tener un conocimiento cercano de las problemáticas de las comunidades campesinas. No solo desde la óptica individual, sino también colectiva, ¿no? Y hay problemas estructurales que deben ser resueltos en nuestro país, como el tema de la consulta previa, el territorio, el agua, la salud, la titulación, la educación, etcétera, etcétera. Pero también en ese proceso de formación identifiqué que era importante poder tener experiencia dentro del Congreso de la República. Tuve la oportunidad de trabajar con una congresista puneña, una congresista cusqueña, Ruth Luque, una congresista que desde luego no está involucrada en actos cuestionables como los que hay en su mayoría tienen en el Congreso de la República. Creo yo que ha sido un espacio sumamente importante para poder aprender y fortalecer mi experiencia, ¿no? Y para mí ya no es un secreto lo que se hace y no se hace en el Congreso de la República. Así que cuando yo tenga la oportunidad de estar en el Congreso de la República, en este escenario ya como diputado, conozco desde luego todo el procedimiento legislativo, ¿no? Incluso con las modificaciones que se ha incorporado ahora en el nuevo reglamento, tanto para la Cámara de Diputados como para la Cámara de Senadores, porque ahora el procedimiento legislativo, es decir, en términos sencillos, cómo se hace la ley, cómo se presenta, cómo se discute, cómo se aprueba y cómo se promulga, ya es diferente, ¿no? Porque hay dos cámaras y el procedimiento es diferente, ¿no? Entonces, ya la conozco, así que cuando esté ahí, creo yo, nadie me va a poder chamullear ni pasear, ¿no? Así que creo que eso es lo más importante, ¿no? Creo que con suficiente experticia voy a poder afrontar los desafíos y poner en cuestión todos los problemas y las propuestas que nuestra región de Puno lo necesita. Durante este periodo de 2022-2024, tal vez recuerdas hay alguna iniciativa legislativa o alguna ley que se haya aprobado, ¿no? Que hayan trabajado sin equipo. Tú has sido parte, ¿no? Hay algo relevante para nuestro país que podrías. Yo me atrevería a virar esta pregunta tuya hacia otra facultad que tienen los congresistas que van a tener los diputados y senadores, la facultad fiscalizadora. Uh-huh. Mucho a veces solo nos concentramos en las leyes. ¿Qué va a hacer? Pero olvidamos que los congresistas y los diputados senadores en adelante tienen una facultad importante de fiscalizar a cualquier entidad del Estado, desde los municipios distritales, provinciales, gobierno regional, ministerios, hasta el propio presidente, e incluso las políticas públicas del Estado. En ese sentido, ¿qué cosa quisiera resaltar? Durante el año 2022-2023 vivimos las protestas sociales. Uh-huh. En el marco de la labor que hacía en este despacho, nosotros acompañamos en Lima a todos nuestros hermanos y hermanas que venían a protestar, ejerciendo su derecho a la protesta. Nos tocó ir, por mi condición de abogado también, nos tocó ir a las diferentes dependencias policiales donde había detención todos los días. Uh-huh.
Hay hermanos juleños de Quellullo, de Ilave, que no me dejarán mentir, que íbamos y los visitábamos en las dependencias policiales. ¿Con qué finalidad? Desde luego no podía ejercer yo la labor de abogado, sino que nosotros podíamos constatar y identificar cuando se vulneraban sus derechos. Desde su momento de detención, la declaración, que pasen por médico legista, que se elaboren las actas, todo eso un congresista puede hacer. No va a interferir, simplemente va a ir y constatar que el funcionario público, en este caso el policía, cumpla con su deber y cumpla con las normas establecidas y se garanticen los derechos. Finalmente, una de las cosas que fue bastante dolorosa para mí, en ese periodo también me tocó acompañar a la familia de un joven asesinado, cusqueño, Rosalino Flores, quizás algunos lo recuerden, un chico cusqueño que fue asesinado por un policía que le disparó y en su cuerpo se hallaron más de 30 perdigones. Tenía todo el sistema digestivo destrozado, los riñones, tuvo incrustado hasta perdigones en el pulmón y en el corazón. Me tocó acompañar a su familia, a su mamá. Me tocó reconocer el cuerpo del joven en la morgue. Fue de las escenas que se me quedaron grabadas en la mente y comprendí por qué en este país matar a 10, 20, 50 o 100 o 200 ciudadanos peruanos, pero que provienen de provincia, que son quechuas y aymaras, no significa nada para quienes tienen el poder. Quienes tienen el poder a nosotros nos matan sin ningún tipo de remordimiento y no son sancionados. Y así nos dicen que nosotros vivimos en un país de igualdad, de democracia, ¿no? Lo real es que en nuestro país no existe ni libertad ni igualdad. Existe libertad e igualdad solo para quien tiene poder económico en este país. Para nosotros no le existe y tenemos que luchar por eso, ¿no? Muy bien, Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Finalmente hay tal vez una invitación a la gente del partido Venceremos. Tienen esperanzas, ¿no? No aparecen en las encuestas. Al inicio estábamos con las encuestas. Pero no tan arriba. No tan arriba. Sí. Vuelvo a decir, yo creo que es importante tomar con mucha calma los resultados de las encuestas. Eso pasó en el 2021. Daban por ganador o ubicaban en primeros lugares a otros partidos políticos, pero luego en el momento de las elecciones aparecieron otros, ¿no? Yo creo que estas elecciones van a ser sumamente complejas, porque ya de por sí dentro de la cédula de la votación hay 5 cédulas. Entonces eso va a generar muchas dificultades, ¿no? Finalmente yo solo quiero volver a mencionar a toda nuestra población, a todos nuestros hermanos puneños y puneñas, tanto de la zona quechua, aymara, de todas las ciudades y distritos que hoy nos oyen, nos escuchan a través de las redes sociales, decirles que este 12 de abril es un día histórico. Ese día decidiremos si continuamos dándole el poder a los grupos económicos y políticos que hoy manejan conforme a sus intereses nuestro país, o les quitamos el poder y les damos a verdaderos hermanos y hermanas, a verdaderos peruanos y peruanas que quieren trabajar por este país y sobre todo por nuestra región de Puno. Ese día es el único día donde nuestro voto no puede ser cuestionado y vale igual que el que vive en Miraflores o el que vive en la comunidad de Puno. Por eso, hermanos y hermanas, este 12 de abril nosotros les pedimos que apoyen a la Alianza Política Venceremos. Nuestro símbolo es la hoja de coca y personalmente yo estoy yendo como candidato a diputado con el número 1. Hermanos y hermanas, creo que es importante que en el siguiente Congreso de la República hayan diputados o senadores que provengan de nuestras comunidades, quechuas o aymaras, que conozcan de nuestras problemáticas y que actúen con transparencia y sinceridad conforme a lo que nosotros necesitamos y demandamos. Muchas gracias. Bien, gracias a Rodrigo, pero no nos has traído la coquita, pues. La tengo aquí guardada. La tengo acá guardada. Muy bien, gracias. Ha sido Rodrigo Lauracio, candidato a diputado por nuestra región de Puno, y esto ha sido el segundo episodio del podcast Coloqueando en su tercera temporada, previo a las elecciones generales 2026. Bien, amigos, les agradecemos por acompañarnos en este espacio.
Es importante pues para todos nosotros conocer directamente, ¿no?, las propuestas, las posiciones de quienes aspiran a representarnos, y el voto informado es fundamental para fortalecer nuestra democracia. Bueno, poquita democracia que queda, o casi nada, ¿no? Bueno, gracias por estar con nosotros, amigos. Tupananchis Kama, gracias a Karen, a Rigoberto, a todo el equipo también que ha estado detrás el día de hoy, 16 de marzo. Nos vamos. Chao, chao. Hablemos acerca de las intenciones de voto reflejadas en las últimas encuestas a nivel nacional. ¿Qué opina la gente? Bueno, ya sabemos, señores, las encuestadoras son entidades que pone cada uno de esos candidatos, son los que financian esas encuestadoras y les los ponen siempre en primer lugar, etcétera, ¿no? No sé si las encuestas sean reales o no, como también salen en los medios, ¿no?, en las redes sociales, pero ya depende cada uno también qué es lo que desea y qué es lo que quiere para el país más que todo. Dicen eso, más bien eso ya, la gente ya despertó de Puno, somos de los campos, ya sabemos, ¿no? La mañana se paga. ¿Quién? Hasta yo sé que se paga. En cuanto a las encuestas, esos señores responden a intereses de los grandes capitalistas. Y yo sinceramente no creo en las encuestas, así de simple, porque esos son serviles de las grandes empresas, también de los mismos candidatos. Entonces para mí eso no cuenta. ¿Cuánto le han pagado a esa encuestadora? ¿Cuánto de dinero está recibiendo esa encuestadora? Es un chiste, discúlpeme, es un chiste. Esos son pagados, pues ya saben ver como la japonés como paga de los grandes consorcios internacionales. Esto va a ser un camalache entre los dos, se van a la segunda vuelta y parece que la China se la levanta en peso a Aliaga. Tú sabes que el norte está con ella. Sí. El norte, acá en el sur sí suena. En el norte, pues, Lima mismo, sí. Vamos a ver, hermano, qué va a pasar. No creo, porque después se definirá, pues. Sí, la población tiene que definir.